¿Alguna vez te ha pasado que mientras comes tienes dolor, inflamación, un exceso de gases, llegas a tener alguna mucosidad, inclusive al momento de la higiene, cuando evacúas? ¿Te ha sucedido que de repente es estreñimiento, diarrea y que tiene un patrón que no puedes identificar? Si algo de esto te hace sentido, si algo de esto identificas como parte de tus hábitos digestivos, este taco es para ti. Hoy vamos a hablar de un taco para la colitis y vamos a entender qué es lo que sucede y cuáles son las principales recomendaciones dietoterapéuticas para que esto mejore día a día. Yo soy Sara Peniche, nutrióloga clínica, y esto es La Ciencia del Taco, el podcast donde la ciencia y el placer comparten la mesa. Bienvenidos. La colitis se define como la inflamación de la mucosa del colon, que puede provenir de diversas etiologías o raíces. Puede ser una colitis ulcerosa, puede ser una colitis bacteriana, puede ser un síndrome de intestino irritable. Ese es un tema con la inflamación del colon, que puede tener muchas caras, puede tener muchos diagnósticos. Entonces, algo que es muy importante entender es que para poder tener un tratamiento farmacológico, médico adecuado, y a la par un tratamiento nutricional eficiente a disminuir todos esos síntomas, es muy importante que sí se tenga un diagnóstico médico. Eso se los hago saber porque yo tengo muchos pacientes que, por ejemplo, me dicen, uno conoce su cuerpo y entonces volví a tomar omeprazol o volví a tomar trimebutina o volví a tomar medicamentos que en otro momento les funcionaron. Y entonces mi responsabilidad es hacerles saber que la automedicación no genera buenas noticias a largo plazo. La automedicación esconde síntomas y hace que el diagnóstico de ciertas situaciones sea cada vez más complejo. Mi recomendación uno ante cualquier enfermedad gastrointestinal, pero enfermedades que llegan a ser crónicas o que nos persiguen por mucho tiempo como la colitis, es acude a tu médico. Cuando tienes un diagnóstico, entonces tienes más información sobre qué te conviene. Si tú ya tienes un diagnóstico de colitis o sabes que algo no está bien en tu estómago, entonces vamos a desarrollar este capítulo para entender qué podemos hacer cuando ya tengo un diagnóstico de colitis. El primer paso sería entender que siempre vamos a encontrar recomendaciones positivas o recomendaciones de refuerzo y otras van a ser recomendaciones de tratamiento o enfoquémosla hacia la prevención. Es muy común, o escucho muchísimo dentro del consultorio, que los pacientes me dicen que otra vez les dio colitis. Entonces, en mi cabeza, muchas de las veces es si esa infección o ese proceso o esa inflamación ya ha estado presente en otros momentos, ¿por qué no atacarla de origen, de raíz? ¿Por qué no entender de dónde proviene? Y para eso, la primera recomendación es realiza una bitácora de síntomas. Identifica qué alimentos generan qué tipo de síntomas. Porque yo les explico de una forma donde sea más fácil entenderlo. Cuando vamos al doctor, nuestro trabajo como pacientes es darle toda la información posible, ¿no? Darle las piezas del rompecabezas para que el médico arme el rompecabezas. Armar el rompecabezas es que nos dé un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico nos dé un tratamiento farmacológico o las recomendaciones a seguir. ¿Qué pasa cuando no tengo las piezas completas? Pues el rompecabezas no lo puedo armar de manera eficiente. En estos casos o en enfermedades que tienden a ser muy recurrentes a largo plazo o que son resultado de detonación de estrés o de otros factores, es muy importante juntar esas piezas del rompecabezas. Y eso como pacientes es nuestro trabajo, juntar de manera eficiente en una bitácora de síntomas cómo me siento, qué detonó, qué momento, cómo pasó, dónde es el dolor, se recorre a algún lugar, qué información nos estaría dando ese dolor o ese malestar. Si no sabes por dónde empezar, escribe en los comentarios bitácora y yo te comparto la bitácora que yo les comparto a mis pacientes para que puedan aprender a ir rastreando sus síntomas, a tener una bitácora de salud,
de saber qué información me está dando mi cuerpo, porque algo que es muy importante para tener esas piezas más eficientes del rompecabezas y el especialista o el médico pueda armar ese rompecabezas, es que hay cosas o sensaciones que nosotros damos por hecho, que no identificamos que sean importantes, sin embargo se vuelven una pieza muy importante para armar ese rompecabezas del diagnóstico. Piénsalo así, tu trabajo es juntar las piezas del rompecabezas y aunque parezca que no tienen sentido, si es una sensación nueva, anótala ahí, para que cuando te la lleves al médico pueda tener toda la información y él decida si esa información o esa pieza del rompecabezas que tú juntaste tiene o no valor para el diagnóstico. Entonces, tener una información mucho más eficiente respecto a cómo tu cuerpo recibe alimentos invariablemente va a ser una forma en la que puedas llegar más rápido a un diagnóstico. Hay cosas que durante una crisis de colitis nos conviene evitar. El refresco, por ejemplo, el aumento del gas dentro del estómago, particularmente del colon, va a hacer que haya mucha más inflamación. A la par que esa gas va a cambiar el pH y la acidez del estómago y del intestino. Entonces, evitar el consumo de refrescos es algo que nos puede funcionar bastante bien, sobre todo a la prevención y a largo plazo. Durante la crisis nunca es recomendable ciertas cosas, pero una vez que pasa la crisis, nos conviene también identificar qué tanto efecto tienen este tipo de alimentos y tomar la decisión si nos conviene o no seguirlas consumiendo. La mezcla entre alimentos grasosos y picantes. Ese combo de alimentos grasosos y picantes va a hacer que la inflamación se perpetúe, que se mantenga. Si la inflamación está presente, el dolor también. Y por consiguiente, el resto de la cascada de síntomas que vienen acompañando a la colitis. El consumo de productos lácteos. Cuando el intestino está muy sensible, ¿no? Algo que sucede es que el colon hace su proceso de digestión de manera no menos eficiente, pero sí con más trabajo. Y hay ciertos alimentos que van a requerir de enzimas muy específicas para la digestión. Esos son los productos lácteos, leche, yogur, Yakult, Soful, que a pesar de que tienen probióticos y que podrían funcionarnos muy bien a que el intestino se mantenga saludable, en estos casos, cuando el intestino está inflamado, estos alimentos también son una buena fuente de grasa, que acabamos de decir hace un momentito que nos conviene bajar la cantidad de grasa dentro de los alimentos. Otro de los alimentos que tiene, pues no es que sea mala fama, sino simple y sencillamente son alimentos cuyas características va a ser generar mayor fermentación en el intestino, son las leguminosas. Las leguminosas probablemente podamos hacer un taco solo de frijoles, ¿no? Hacer un capítulo solamente de las leguminosas, porque son un alimento de muy buena calidad, tienen una gran cantidad de proteína, tienen una gran cantidad de ácido fólico, de hierro, o sea, tiene sus beneficios muy importantes. Sin embargo, el hecho de que puedan tener esa capacidad de fermentar cuando el colon está inflamado puede generar o perpetuar esa inflamación. Y lo que necesitamos es ayudar al intestino en ese proceso donde ya está inflamado y no necesitamos generar más inflamación. Entonces, las leguminosas es algo que nos conviene disminuir o evitar durante la crisis más importante de colitis. Y de ahí nos vamos también a alimentos como técnicas de cocción o técnicas de preparación. Alimentos fritos, empanizados, capeados, también nos conviene disminuirlos. Por esa misma razón, son alimentos que al momento de digerir las grasas es mucho más complejo y no necesitamos que sea complejo, necesitamos que pueda ayudarnos a que esa digestión sea lo más eficiente posible. Y entonces una vez que entendemos qué recomendaciones no son convenientes, vamos a identificar cuáles son las recomendaciones que más nos pueden funcionar. El primero es identificar la cantidad de fibra que tienen los alimentos, aumentar el consumo de fibra, porque como vimos en el capítulo de taco de verduras, en la etapa 2, hablamos de las fibras, de cuáles son los beneficios que estas van a aportar al intestino. Te recomiendo ir a ver ese capítulo. Pero estas fibras van a hacer que el intestino trabaje menos, que sea mucho más eficiente el movimiento que tiene. De ahí te recomiendo que verduras y frutas las cosas en su totalidad. Cuando el intestino está en crisis, el cocer todas esas frutas y verduras va a hacer que sea más fácil digerirlas. Por eso es que la recomendación cuando estamos enfermos del estómago, dirían las abuelitas, son caldos, verduras al vapor, pechuga a la plancha,
alimentos que tienen poca grasa, pero que también van cocidas en su composición, ¿no? O a lo que llamamos en temas coloquiales una dieta blanda. Evita semillas dentro de estas frutas y estas verduras porque las semillas van a generar que haya mayor fermentación dentro del intestino. Si hay mayor fermentación, vamos a hacer que esa inflamación o esos cólicos aparezcan de manera mucho más importante. El consumo de agua es muy importante, sobre todo si tu intestino está teniendo crisis diarreicas o crisis de estreñimiento. Para cualquiera de los dos lados, el cuerpo necesita un consumo adecuado de líquidos. Si hay diarrea, necesita reponer esos líquidos y si hay estreñimiento, necesita un consumo adecuado de líquidos para favorecer el tránsito intestinal. En cualquiera de los dos casos, el consumo de agua es muy importante. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2.8 o 2.9 litros, ¿no?, de agua por día es adecuado. Y hay que entender, el identificar qué es lo que sucede con mi cuerpo, qué alimentos van a generar detonadores de esos malestares y qué cosas van a generar que sean mucho más amigable el proceso de digestión. Yo espero que pronto esa crisis pase, que tu intestino te ayude a estar mejor y a digerir de manera mucho más amigable y eficiente. Sin embargo, no dejes de acudir al médico y espero que estas recomendaciones, al igual que seguir una bitácora de salud, pueda ser muy importante para ti y para tu recuperación. Yo soy Sara Peniche. Muchas gracias por sentarte en esta mesa conmigo. Nos vemos la próxima semana. Posible gracias a Edu Yo Mi Bienestar. En Edu Yo Mi Bienestar creemos que aprender sobre salud no tiene por qué ser complicado ni aburrido. Por eso diseñamos experiencias educativas que conviertan la información científica en herramienta práctica, dinámica y fácil de aplicar en la vida diaria, buscando generar cambios positivos que realmente perduren. Porque cuando aprendemos de una forma diferente, también transformamos la manera en la que cuidamos nuestra salud.